Estamos transmitiendo desde hoy desde Vancouver, otro día desde cualquier lugar del mundo. Lo importante es que estamos aquí conectados para aprender más de la palabra del Señor. Amén. Bueno, mis hermanos ahí están viendo. Vamos a tener el estudio del capítulo. Si me ven, si están viendo las diapositivas, si me están escuchando bien. Sí. Amén, mi hermana, amén. Gloria al Sí, Señor. te estamos escuchando de esta parte se siente un poquito como cortado, como que habla y se va. Se escucha bien de este lado. Ok. Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Vamos a estudiar esta noche el capítulo número 2 del primer libro de Reyes y estamos viendo que ya este capítulo, el rey David pasa a otro reino. Ya muere el rey David. Vimos en estudios anteriores su vida, sus caídas, sus victorias, sus levantadas, sus luchas, sus errores. Y en este último momento que ya está cerca a la muerte, empieza a darle unas recomendaciones, unas instrucciones a su hijo Salomón, quien en este momento está ya llegando al trono. Está siendo ya declarado el nuevo rey de Israel. Entonces vamos a ver el mandato de el rey David a Salomón. Como contexto histórico, vamos a encontrar acerca de la monarquía unida que tenemos de Israel. Entonces vemos que Israel acaba de consolidarse como un reino unificado. Comenzó con los reinados del rey Saúl, luego pasó al rey David y ahora empieza con el rey Salomón, el hijo de David. Entonces vemos que David, tras un reinado que fue marcado por muchas guerras, por alianzas, por conflictos internos, vemos cómo tuvo la rebelión de su hijo Absalón, y ahorita en estos momentos se encuentra muriendo, está en su lecho de muerte. Y lo que él hace es que quiere darle una despedida y unas instrucciones, unas últimas instrucciones a su hijo Salomón. Y aunque Salomón fue designado como el sucesor por David, todavía no tenía el control absoluto del reino. Faltaba que hiciera algunos ajustes, algunos arreglos para poder ejercer ese reinado con todas las de la ley, como lo decimos. Habían unos conflictos de sucesión, había una tensión por el trono, especialmente por Adonías. Adonías era el hijo mayor de David y este hijo tenía un intento de usurpar el trono. Y David le da a Salomón unas órdenes específicas para que él pudiera consolidar su reinado, incluyendo eliminar algunas personas que por ahí estaban como consideradas como traidores y que realmente eran como una amenaza en las cuestiones políticas del reinado. Entonces, vemos la consolidación del reino de Salomón. En este capítulo 2 del primer libro de los Reyes, vemos que se relata la consolidación del reinado de Salomón después de la muerte de David. Y Salomón toma medidas para asegurar su trono, eliminando a los opositores. Dentro de esos opositores al trono, él elimina a Adonías, a Joab, a Simei. Además, en este capítulo también destacamos la importancia de la desobediencia de los mandamientos de Dios para la prosperidad del reino. Pero siguiendo estas instrucciones finales que David le da a Salomón, entonces vamos a ver cómo él elimina todos estos obstáculos que se encuentran para el poder ejercer el reino. Entonces el capítulo comienza con la muerte de David, cuando él está en su lecho de muerte, y entonces también encontramos el ascenso de Salomón al trono. Pero antes de morir, David le da unas instrucciones finales.
enfatizando siempre la importancia de la obediencia a esos mandamientos a Dios para la estabilidad del reino y el cumplimiento de esa promesa. Entonces, miramos ahí la importancia de esas palabras que podemos darle, digamos, esas instrucciones finales que David le da a su hijo Salomón. Es como cuando usted de pronto tiene la oportunidad de instruir a sus hijos cuando ellos se van de la casa, cuando se van a casar, cuando van a estudiar o van a emprender un viaje. Y usted le da unas instrucciones y usted les da una bendición, y usted les dice, hijos, mire, les recomiendo, hagan esto, siempre acuérdense del Señor. Entonces, esas instrucciones David se las da a Salomón y él va siguiendo esas instrucciones que su padre le da y él toma esas medidas para cualquier amenaza potencial que se pueda encontrar en el reinado, porque realmente era lo que se estaba presentando. Antes de Salomón ejercer totalmente su reino, habían opositores, habían enemigos, habían gente en contra. Adonías, por ejemplo, era quien había intentado usurpar ese trono previamente y entonces él es ejecutado para casarse con Abisag, que es una de las concubinas de David. Si recuerdan en el capítulo anterior, vimos que el maestro Jairo nos enseñaba acerca de la concubina que buscaron los siervos de David para que lo calentaran. Bueno, ella era una de las consideradas de las concubinas del trono de David, pero David nunca la conoció, nunca se llegó a ella, pero estaba ahí siendo dentro del plan de Adonías para tomarla como esposa. Eso fue como un intento de él reclamar el trono también, porque él sabía que reclamando a esta mujer que ahorita era viuda, que no había sido conocida por David, él quería tomarla como esposa, era como en cierta manera estar reclamando que también el trono le pertenecía. Entonces también vemos a Joab, el comandante del ejército, también es ejecutado porque él le mostró lealtad a Adonías y por la muerte que él le dio a Amasa. Y finalmente Simei, quien había maldecido también a David, es ejecutado por desobedecer la orden, porque él se le había dado una orden que no podía salir de Jerusalén y la incumplió. Todo esto lo vamos a ver en este capítulo. Entonces, los personajes más destacados que encontraremos será Joab, que es el general del ejército, que fue involucrado en asesinatos políticos. Encontraremos también a Simei, quien maldijo a David durante la rebelión de Absalón. Tenemos a Adonías, que es el hijo mayor de David y que hace movimientos estratégicos pidiendo casarse con Abisag, lo cual se interpreta como una amenaza para el trono. Y Abisag, que la tsunamita, una joven de Sunem, que fue elegida para servir a David y mantenerlo caliente en sus últimos días. Eso era una costumbre que tenían en el pueblo de Israel. Bueno, las instrucciones del rey David a su hijo Salomón. Vamos a estudiar estos primeros 9 versículos. ¿Qué le está pasando? Vamos a mirar en estos primeros 9 versículos y estos 9, aunque son 46 versículos de este capítulo, estos primeros 9 quiero estudiarlos uno por uno y el resto sí ya los veremos en general, pero estos son muy importantes. Por ejemplo, vamos a mirar el versículo 1. Dice: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo. Este texto nos abre señalando la cercanía que David tenía hacia la muerte. Él ya se encontraba en sus últimos días y entonces como tradición siempre los padres acostumbraban a darle unas instrucciones a sus hijos. Eso lo aprendemos desde Génesis 49. Ahí alguien lo puede leer después y mirar cómo se acostumbraba en el pueblo de Israel
que los padres dieran instrucciones a sus hijos. Y estas palabras tenían como mucho peso, era casi como un testamento espiritual y político que se acostumbraba. En el versículo 2 y 3 dice, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y decretos y sus testimonios de la manera de que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes y todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Entonces, en estos dos versículos es como una exhortación espiritual, es como clave. David le está diciendo a Salomón que la clave del éxito es la obediencia a Dios. En otras palabras, así de sencillo, le está diciendo, hijo, si tú quieres tener éxito en tu trono, en tu reinado, si tú quieres que te vaya bien, si tú quieres que seas bendecido, la clave está en la obediencia a Dios. Entonces, y menciona aquellos términos que están relacionados con la ley, con los estatutos, con los mandamientos, con los decretos y los testimonios, que son cosas muy importantes. Del versículo 4 y 5, dice, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarve, lo que hizo los dos generales del ejército de Israel, a Aner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jefter, a los cuales lo mató, derramando en tiempo de paz y de sangre de guerra, poniéndolos en sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre los lomos y de los zapatos que tenía a sus pies. En estos versículos, David le recuerda esa promesa divina de la dinastía davídica que perduraría a sus descendientes, obedeciendo a Dios. O sea, él le recuerda ahí, que si conforme a la palabra que el Señor le dio, que si sus hijos guardaren sus mandamientos, no faltaría varón en el trono de Israel. Y esto conecta con el pacto davídico. Eso lo estudiamos nosotros en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7. Y es una piedra angular que es el pensamiento mesiánico posterior. Sabemos que del linaje de David viene incluso Jesús. Jesús es llamado incluso el hijo de David. Jesús viene del mismo linaje. Eso es la conexión que existe. O sea, estamos viendo que David está partiendo, pero realmente está dejando un legado, realmente está dejando una historia que viene a transcurrir hasta con el mismo Jesucristo. Entonces, cuando dice, y tú sabes lo que me ha hecho Joab, simplemente él comienza a hacerle la lista de las instrucciones políticas para cómo tiene que proteger el trono, el reino. Dice Joab, que fue general de David, él cometió asesinatos de alto perfil, porque él mató a Abner y él mató a Amasa, que eran grandes generales, y desobedeció las órdenes, y aparte de eso se juntó y se alineó con Adonías, que era prácticamente el rival de Salomón. En el versículo 6 y 7 dice, tú pues harás conforme a tu sabiduría y no dejarás descender sus canas al Seol en paz, mas a los hijos de Barzilai, Galaidita, harás misericordia y que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba oyendo de Absalón tu hermano. Entonces aquí vemos que David autoriza casi que indirectamente la ejecución de Joab, pero sin darle una orden específica. O sea, él fue un poco inteligente, discreto, le dice, ok, ten en cuenta que este puede ser un enemigo porque ha sido traicionero, porque ha cometido errores y realmente no se ha arrepentido.
porque el problema de aquellos que cometían los errores eran que no había un arrepentimiento, y eso lo vamos a ver más adelante, porque la frase que dice no dejes que sus canas bajen al Seol en paz es como una forma figurada de decir haz justicia con los que antes, lo que antes de que muera naturalmente. Cuando dice que pero los hijos de Barzalai y Galaíta harán misericordia, entonces aquí vemos que él está dando como una orden positiva de algo, de recompensar esa lealtad. Entonces David está resaltando que hubo personas que sí fueron fieles, que sí fueron leales, y de entre esos estaba a Barzilai. ¿Se acuerdan que él lo ayudó durante la huida que David tuvo cuando estaba la rebelión de Absalón? Eso lo vimos en segunda de Samuel 17, el segundo libro de Samuel, capítulo 17, del versículo 27 al 29, encontramos aquella historia. Y Salomón debería honrar esa fidelidad, lo cual también le envía como un mensaje político de la lealtad que sería reconocida. Bueno, entonces aquí ya pasamos al versículo 8 y 9, que esos son los únicos versículos que quería como uno por uno especificarlos. También tienes conmigo a Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas al Seol, con sangre al Seol. Entonces, ¿qué pasa? Simeí maldijo a David cuando él huía. Entonces, aunque más tarde él se arrepintió y fue perdonado, pero David le recuerda a Salomón ese incidente, sugiriendo que Simeí sigue siendo una amenaza. Estas personas, hasta este versículo, estamos viendo la lista de las personas que David le está mencionando a Salomón para que tenga en cuenta que son personas que están cerca de él, pero que son una amenaza para su trono. Y aunque David, por ejemplo, no castigó directamente a Simeí, le dijo a Salomón, le dio prácticamente el permiso para que actuara con sabiduría y que considerara qué era lo necesario para hacer con él en este caso. Entonces ahí ya David refuerza todo lo que quiere decirle a su hijo, le dice que prácticamente haga una limpieza, una corte de amenazas políticas para que comience su reinado sin opositores. Bueno, ahí ya vamos a los versículos 10 y 12, y donde vemos la muerte de David, y estamos viendo que empieza Salomón a entronizarse. David muere y es sepultado en Jerusalén. Entonces Salomón asume el trono y su reino se afirma. Entonces vemos que David muere después de haber reinado 40 años en Israel. Fueron 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. O sea que eso es lo que estábamos haciendo más o menos, el cálculo que David tenía cerca de unos 70 años más o menos cuando murió, porque él empezó a reinar en Israel cuando tenía 30 años. Y si reinó 40 años, entonces más o menos unos 70 años cuando él está muriendo. Salomón comienza oficialmente su reinado. Y la frase que dice, su reino fue firmemente establecido, anticipa que ya lo que vendría, la eliminación de las amenazas para consolidar ya su poder. Los versículos del 13 al 25 vamos a encontrar el hecho de lo que hizo Adonías, que le pide a Abisag, y por esta razón es ejecutado. Lo que le estuvimos escuchando cuando escuchamos el capítulo, Adonías es el hermano de Salomón, pero es rival del trono. ¿Por qué? Porque él quería reinar,
Él quería usurpar ese trono. Y él le pide a Betsabé, a la mamá de Salomón, que interceda para poderse casar con Abisag. Eso, Abisag ya lo vimos, ahorita les explicaba que era una antigua concubina de David. Entonces, Salomón interpreta esto como una amenaza al trono y manda a ejecutar a Adonías. Y Abisag, pues aunque no tuvo relaciones sexuales con David, era considerada como parte del harén real. Ahora, pedirla como esposa realmente era como una señal de reclamar el trono. Eso lo vimos en el segundo libro de Samuel, también en el 16:20 al 22, porque Salomón lo ve como una traición, como realmente él estaba pidiendo a la que había sido esposa de David como esposa para él, era como decir, así como a mí me corresponde ella, también me corresponde el trono, el reino. Eso muestra entonces que él quería realmente usurparlo. Y eso muestra la determinación de Salomón de proteger su reinado cuando manda a ejecutarlo, incluso contra su propio hermano. Le tocó hacerlo porque realmente era una amenaza. Y él ya se había proclamado el rey. Y él le dice a Betsabé que realmente él era el que debería estar ahí en el trono, que él era el que debería ser el rey, pero pues que Jehová había escogido a Salomón. Entonces era una verdadera amenaza. Del versículo 26 al 27 vemos el destierro de Abiatar, el sacerdote. Dice, Salomón no mata al sacerdote Abiatar porque vemos que él se alió con Adonías, pero no lo destruye, sino que lo destierra y lo manda a Anatot. ¿Por qué? Porque Abiatar era un sacerdote y él dice que él respeta que él llevó el arca del pacto. Pero ese Abiatar había apoyado a Adonías en el intento de usurpar el trono. Entonces, simplemente como por respeto al antiguo servicio que tuvo él como sacerdote, Salomón lo que hace es que lo expulsa, pero no lo mata. Entonces, este acto cumple con una profecía contra la casa de Elí, que lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 27 al 37, cuando nos habla acerca de lo que hizo Abiatar. Del versículo 38 al 35 vemos la muerte de Joab. Joab, al enterarse de la muerte de Adonías y el destierro de Abiatar, él teme por su vida y él se refugia en el altar. Y Salomón ordena a Benaías que lo mate allí mismo. Vemos que Joab, él sale y aunque él le había sido fiel a David en algunas cosas, también cometió crímenes. También él mató a Abner y a Amasa, y también apoyó a Adonías. Y resulta que el rey David le manda a llamar, le manda a buscar, pero él va y ahí encontramos también la parte que dice que él se hace vamos a leerlo en el versículo. Quiero mirar este versículo porque es muy importante cuando vemos acerca de, estamos en el versículo del 28 al 30. Quiero leérselos para recordarles porque yo sé que fueron muchos versículos que escuchamos y eso me parecen bien importantes. 26, 27 y 28. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías. O sea, él estaba apoyando a Adonías. Él estaba apoyando que Adonías subiera y usurpara el trono. Dice, si bien no había adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Y le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar.
Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo, ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey, diciendo, así dijo Joab. Y así me respondió. Y el rey le dijo, haz como él ha dicho, mátale y entiérrale y quítale de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a 2 varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada. A Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jefter, general del ejército de Judá. Y la sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre, más sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaía hizo de Joiada y subió y arremetió contra él y lo mató. Y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadok puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Entonces, ¿qué estamos mirando aquí? Vemos que Joab había sido leal a David, pero también cometió unos crímenes. Y Salomón estaba como cobrando, digamos, la muerte de esos generales. Entonces ahí estaba cumpliendo otra de las instrucciones que David le había dado en el versículo 5 y 6. Y aunque Joab se agarra de los cuernos del altar, que eso es como un símbolo de buscar asilo, eso lo vimos en el capítulo anterior con el maestro Jairo, que enseñaba del capítulo 1, que también lo mismo hizo Adonías cuando estaba pidiendo también salvación. Él se agarró de los cuernos del altar, siempre pidiendo como misericordia. Y que realmente si Joab hubiera venido cuando Salomón se lo pidió y se hubiera arrepentido y tal vez hubiera pedido perdón, de seguro que hasta hubiera sido perdonado. Pero él dijo, no, aquí voy a morir y de aquí nadie me va a sacar. Entonces, ¿qué dijo Salomón? Pues haga lo que él dijo, vaya, mátelo y entiérrelo allá, porque simplemente no se quiso arrepentir. Entonces, cuando habemos ese dicho que dicen de que se agarran de los cuernos del altar, eso lo podemos encontrar en Éxodo 21:14, que habla de el símbolo, y el maestro Jorge también nos explicaba acerca de que existe el altar en que realmente la gente puede tener acceso para hacer este acto. Y el altar no protegía a asesinos deliberados, pero había una parte en que era llamado como un refugio, y allí sí habían algunas personas que podían tener acceso para ser redimidos. Del versículo 36 al 46, dice, después envió el rey e hizo venir a Simeí y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí. Y no salgas de ahí ni a una parte ni a otra, porque sabe que es cierto que el día que salieres y pasares del torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simeí le dijo al rey, la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simeí en Jerusalén muchos días. Y dice, pero pasado 3 años, aconteció que 2 siervos de Simeí huyeron a Aquís, hijo de Maaca, rey de Gad, y dieron aviso a Simeí, diciendo, he aquí que tus siervos están en Gad. Entonces Simeí se levantó y ensilló su asno, y se fue a Aquís en Gad para buscar a sus siervos. Y fue Simeí y trajo a sus siervos a Gad. Luego fue dicho a Salomón que Simeí había ido a Jerusalén hasta Gad y que se había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simeí y le dijo, no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo que el día que salieres y fueres acá o allá,
sabe que de cierto morirás. Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei, tú sabes todo el mal, el corazón, tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David, Jehová, pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza, y el rey Salomón será bendito en el trono de David, firme perpetuamente delante de Jehová. Bueno, quiero decirles algo aquí. ¿Qué pasa? Simei se había hecho un acuerdo con el rey David, y el acuerdo era prácticamente que se le había dado, como decir, la casa por cárcel. Salomón le impuso esa condición clara, y él le dijo, si sales de Jerusalén, morirás. De Simei, él dice, está de acuerdo, pero pasado 3 años, él desobedece. ¿Por qué? Porque salió a recuperar a unos siervos. Entonces, Simei no era una persona buena, él tenía un corazón muy perverso, y por algo los siervos estaban huyendo prácticamente de él, se fueron, huyeron de su presencia, y cuando él se da cuenta que los siervos están huyendo, él lo que hace es que se va detrás de ellos porque le avisaron en dónde estaban. Pues, ¿qué pasó con esto? Él está violando ese acuerdo que había hecho con Salomón, entonces Salomón lo ejecuta, porque de esta manera estaba cumpliendo otra orden indirecta que David le había hecho en el versículo 8 y 9. Y con esta ya Salomón cierra la lista de enemigos y de las amenazas al trono. Todas quedan ya prácticamente eliminadas. Y en el versículo 46 dice, entonces el rey David mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Entonces encontramos que este versículo concluye de esta manera. Tras de eliminar a Adonías, Joab, Simei y destruir a Abiatar, ya no quedaban ningunos opositores ni de parte política que significaran una amenaza para el trono. Salomón ahorita tenía el control absoluto del reino. Entonces, de esta manera, ya vemos que este capítulo nos presenta como un modelo de líder que busca siempre consolidar ese gobierno. Y lo vemos en estas tres dimensiones. En la parte moral, porque existe la obediencia a Dios. En la parte política, porque existe una protección al reino. Y en la parte práctica, porque Él ejerce sabiduría y justicia. Nos señala que el poder no es un derecho como automático, sino que es una responsabilidad que está sujeta a la ley de Dios, y que la firmeza, la justicia y la sabiduría son esenciales para que exista un reino en paz. Salomón fue un nuevo rey, está consolidándose como rey y está ejerciendo sabiduría, pero también está ejerciendo obediencia a Dios y también está ejerciendo obediencia a las instrucciones de su padre, el rey David, que le estaba diciendo, tienes que hacer estas cosas antes de comenzar. Bueno, mis hermanos, ahí les da un rápido resumen del capítulo. Es muy importante las cosas que quisiera como detallar, es esas oportunidades, más que todo, que tuvieron, por ejemplo, aquellos generales que tuvieron de arrepentirse, como Joab, que ellos pudieron ir y pedir perdón, pero decidieron no hacerlo. Entonces, muchas veces nosotros mismos nos encontramos en esas mismas circunstancias, en que tenemos la oportunidad. Todos cometemos errores. El rey David cometió muchos errores, y como él decía, estos generales cometieron muchos errores. A diferencia del rey David, el rey David se arrepintió, pidió perdón, y fue un arrepentimiento sincero de corazón, porque él hubo un cambio de actitud. Ese es un verdadero arrepentimiento, cuando hay un cambio de actitud. Pero estas personas no tuvieron ese cambio, no tuvieron ese arrepentimiento sincero.
y por eso terminaron siendo ejecutados, terminaron siendo muertos. Entonces, es la enseñanza que nos deja este capítulo, muy importante, y pues a mí me ayudó muchísimo, a mí me enseñó muchísimo el estudiarlo, y de verdad que ha sido una bendición darnos cuenta de todo eso, y ya vamos a mirar entonces de ahora en adelante qué pasa con el nuevo rey de Israel, con Salomón. Amén. Bueno, espero que para ustedes también haya sido de bendición. Si alguien tiene alguna pregunta, algún aporte, alguna duda, ahora Bueno, sí. para mí, Martica, ha sido veramente también de mucha bendición porque día tras día estamos estudiando y, y mientras vamos estudiando nos damos cuenta que lo fuerte de de este estudio es la obediencia. Amén. Porque mira cómo David, poco antes de morir, se dirige a un discurso, ¿verdad? Le está hablando a Salomón, exhortándole, exhortándole lo que debe hacer, solamente por la obediencia que David le tenía a nuestro Dios, a Jehová, de los ejércitos. Y como tú estabas explicando, que estos generales, solamente por no arrepentirse, hicieron tantas cosas porque le estaban dando aunque la oportunidad, principalmente a Joab, todo para que se arrepientan, pero ellos con su orgullo, haciendo cosas que no deberían hacerla, entonces mira hasta dónde llegaron por no obedecer, por no humillarse, por orgullo. Entonces, ¿qué nos dice este capítulo? No está hablando de muchos puntos, del orgullo, de la obediencia, que tenemos que humillarnos para poder entrar al reino de Dios, porque si no somos obedientes en lo que en verdad Dios nos manda, entonces es inútil, digamos, que nosotros estemos leyendo la palabra y no la podamos llevar como nos está dando los consejos. Entonces, esto le pasó a ellos, es que ellos estaban leyendo, ellos estaban mirando, hacían las cosas, pero siempre con el engaño, con tantas cosas que a papá Dios no le gustaba. Por ejemplo, a Ner. Mira que todavía Ner tenía como ese rincón, tenía como esa maldad dentro, al punto que va, después que sale de todo eso, va donde la madre, a decirle a la madre, habla al engaño, a decirle, pero como ya David, sí, David tenía ya la inteligencia del Señor, el consejo de Dios, ya también antes de morir, ya él dijo todo lo que tenía que hacer a estas personas y al fin, de verdad que me dio mucho gusto, primeramente, de estudiar el capítulo que el Señor me dio veramente mucha bendición. Amén. Y a ti, de verdad que lo explicaste, que solamente mientras tú estabas explicando, leyendo, yo me digo, wow, que veramente no guardaba ni siquiera la Biblia, porque al estudiarlo, me llegaban todo lo que tú estabas diciendo en la mente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, mi hermano. Que Dios le bendiga. Amén. 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 ¿Alguien más? ¿Algún aporte? ¿Algo que agregar o alguna pregunta? ¿Alguna duda? A mí me parece excelentemente bien, tanto lo explicado por usted como lo he explicado lo que dijo nuestra hermana Karina. Amén. Bueno, aquí tengo algunas preguntitas. Si, si nadie más tiene alguna pregunta que hacer, quisiera, de pronto con estas preguntas podemos terminar de aprender y de concluir el tema. La primera pregunta es, ¿qué pidió David a Salomón antes de morir?
pidió que se hiciera justicia por algunas cosas, como el hecho de aquel hombre que lo maldijo cuando él iba huyendo de Absalón, y también lo que hizo Joá, que mató a los dos hombres de la, ¿cómo se llamaban? No me acuerdo bien, se me olvidan Jo- los nombres. Joá, Anel, Amasa, Neri. Amasa Eso. y Amén. Ujú. Ajá. Amén. Mm. Bueno, pues Aya, pues, muchas gracias, está muy bien, pero quisiera destacar dos cosas importantes que las encontramos en el versículo 2 y en el versículo 3. Antes, antes de las instrucciones que David le estaba dando a Salomón acerca de aquellas personas que eran enemigos al trono, antes de eso, ¿qué le dijo él exactamente a Salomón que tenía que hacer? Que cómo empezar a reinar, que era importante para hacer. Que, que sea hombre valiente. Dios Que se, bendiga, haciendo la Amén. voluntad, haciendo la Ujú. voluntad de Jehová, llevando Amén. el Exacto. mandamiento, Exacto. su ley. Ujú. También en esa palabra le dijo que si ellos hacían así, como él estaba ordenando y diciendo, no faltaría hombre varón de la familia en el trono. Amén. 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 Gloria a Dios. Exacto. Muy bien lo que dijo mi hermano, pero antes de eso, él le dijo que debía obedecer a Dios y ser valiente. Entonces, que esa parte era muy importante para que empezara su reino como debía ser. Después le dio las otras instrucciones de que sí debería de limpiar su trono. Ahí vamos a esa segunda pregunta. ¿Por qué Salomón mandó a ejecutar a Adonías? ¿Por qué realmente lo mandó a ejecutar a Adonías? ¿Cuál fue la razón principal que él dijo, no, Adonías tiene que morir? Adonías era su hermano mayor. Porque podía haber una conspiración por el reino, no por el trono. Amén, amén, exactamente, porque cuando él va a pedirle a Betsabé, su madre, la madre de Salomón, que vaya a interceder con Salomón para que le dé la doncella a Abiasar como esposa, era prácticamente que le estaba pidiendo, reclamando que el trono era de él. Entonces, Salomón lo manda a ejecutar porque realmente se dio cuenta de las intenciones que tenía Adonías para usurpar el trono. Amén, muchas gracias, muchas gracias. Número 3, ¿qué hizo Salomón con el sacerdote Abiatar? ¿Por qué no lo mató? porque le hizo, prácticamente porque le hizo, porque él vio que, que este hombre le hizo como favor a él, como que lo ayudó en tal, no me recuerdo bien, pero que le ayudó. Él vio lo que, como él se, ay Dios mío, no me viene la palabra. Eh, Él vio que esta persona hizo como algo bueno para él y por eso como que lo tenía, ay, no me llega, pero sé lo que la palabra de verdad la tengo. Fue por algo que David vio en esta persona que, que lo ayudó, como que los otros que los otros no tenían. Ay, no, ayúdenme, ayúdenme. Pero los, Básicamente, sí, no, no, está bien la idea que usted tiene, pero básicamente la razón por la que Salomón o sea, no lo mata, sino que lo destierra, pero él realmente, o sea, Abiatar sí había sido leal, pero él apoyó a Adonías en el hecho de querer usurpar el trono, pero lo respetó porque era un sacerdote y había portado el arca del pacto. del pacto, sí, Y sí, por algo eso así. le perdonó la vida. O sea, pero lo desterró
y lo mandó a otro lugar, o sea, le quitó digamos, su liderazgo como sacerdote. Entonces lo desterró. Amén. Gracias, mi hermana, por su aporte. Gloria al Señor. Amén. ¿Por qué Joab fue castigado por Salomón? ¿Qué fue lo Porque, que ma- hizo? Ujú. porque mató a dos personas importantes en el reino de, Ujú. de David, y pues estaba inculpando a David. Amén. Entonces, pues por eso él lo mandó, David antes de morir le dice que Jehová no muriera sin que se le cobrara esas muertes. ¿Y recuerda quiénes fue principalmente que dio muerte él? Y una muerte muy injusta. ¿A quiénes mató? Ah, ¿cómo se llama? El que andaba con Saúl, el, no me acuerdo bien. No Abner. me acuerdo. Arner, Abner, eso. Y a otro ahí no me acuerdo, me olvidan los nombres. Amasa. Amasa, eso sí. Amén. Abner y Amasa, que eran dos generales de los Eso, ejércitos. general. Eso. Amén. Y lo Gracias. mató, y lo mató ayer, y ellos estaban en tiempos de paz en esos tiempos. Exactamente. Wow, muy bien. Muchas gracias. Excelente. Bueno, y cómo, para terminar, cómo termina el capítulo y qué significa esto para el reinado de Salomón. ¿Cuál fue la última parte? Bueno, digamos ya terminó el capítulo. ¿Cómo terminó? Firmemente. Prácticamente, Afianzando el mandato de Salomón, ¿no? Claro que amén. terminó. O sea, cumpliendo, cumpliendo con todas las instrucciones que le dio su padre. Sí, Prácticamente amén. ya él quitó todos los enemigos, los obstáculos, las amenazas, mató a los que tenía que matar, desterró a los que tenía que desterrar y empezó su trono como con pie derecho. Dice, su trono fue confirmado y su trono fue establecido y ya él tenía ahorita, afirmó en sus manos que ya no había ninguna oposición y empezó a reinar tomando el control. Él en estos Y es, momentos tenía el control absoluto ya amén, del pueblo de Israel. Amén. amén, amén. Y es por eso que de ahí él empieza a construir ya el arca. Y eso era uno de los motivos por la cual David no pudo construir el templo para el Señor. Porque en esos tiempos vivían en guerra y mantenían en persecución. Entonces, es por eso que Dios ya deja que Salomón construya el templo, y ya en ese tiempo de paz, ahí ya empieza Salomón a hacer el templo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, ¿alguna otra pregunta, alguna duda? Hermano Jorge, ¿algún aporte? Creo que ha estado muy, muy específico, mi hermana, y ahí nosotros, a grandes rasgos, usted estuvo abarcando, de hecho, muchos puntos que nosotros quisimos en un momento determinado traer, como también la clase que dio nuestro hermano Jairo. Es un capítulo que va muy pegado a ese y nosotros eh, nos gozamos de verdad con esta enseñanza. Para mí, he estado muy atento asimilando cada uno de los puntos que ha traído, así que eh, excelente de mi parte. Gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, sí, ya no es más por el día de hoy. Todos por haber atendido a este estudio, por su participación. Gracias por sus oraciones. Entonces vamos a despedirnos porque ahorita tengo que viajar hasta la casa. Les pido que oren por mí para este viaje ahorita. Bueno, solo es 1 hora de recorrido, pero vamos para la casa. Si mi hermano Jorge nos puede despedir en oración. Amén. Gloria al Señor.
Oramos, mis amados. Eterno Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, en esta preciosa noche que nos ha dado el gran privilegio, Dios mío, de poder estudiar tu palabra. Tu palabra, Señor, este capítulo que ha sido de mucha bendición. Ayúdanos, Dios, a poder retener todas estas informaciones y que sirvan, Señor, para construir nuestra base sólida en la palabra. Bendice de una manera especial, Señor, a nuestra hermana y maestra Martica, Señor, que le ha dado el privilegio de poder enseñar y la valentía de aún en medio de sus quehaceres, sacar este tiempo, Señor, para ella poder enseñar. Capacítala, síguele dando entendimiento, síguele dando sabiduría, Señor, de tu palabra, de nuevo, Señor, de tu palabra, para ella poder seguir hablando de ella. Te rogamos, Señor, que le lleves en paz. Padre, mira que están fuera de la casa, Padre amado, y ellos van camino a su hogar. En todo el camino, Señor, rogamos que tú le estés protegiendo tanto a ella como a su esposo, Señor. Fortalécela, guíala, que tus ángeles estén alrededor de ella, cuidando de ella, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Permite, Señor, que podamos ir a la cama, descansar y que tu palabra, Señor, podamos meditar en ella. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios bendiga, Amén. Martín. Familia. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Amén. Que Dios me los bendiga.